es sobre semiología o exploración semiológica de columna vertebral. Obviamente hay muchas cosas que hablar de la columna vertebral y dentro de la parte de ustedes de semiología, nos interesa que aprendan a evaluar al paciente en cuanto al eje de columna vertebral. Un aspecto muy importante que hay que considerar que parte del diagnóstico de una patología vertebral lo da el examen clínico, pero siempre es la única parte, por llamarlo así, que va a ser corroborado y el diagnóstico definitivo lo va a dar un estudio imagenológico. ¿Bien? Entonces, como ustedes ven acá, tenemos la columna vertebral. Esta es un elemento importante. Vamos a poner el puntero. Ahí está. Que forma el cuerpo, el esqueleto del cuello, del dorso, del tronco y la parte anterior de todo el eje axial, ¿no? Entonces, tiene elementos importantes que protegen a una estructura noble que es la médula espinal y los nervios espinales que salen de cada agujero de conjunción. Tiene un papel importante, desempeño en una misión en la postura y en la locomoción, como lo vamos a ver más adelante. Soporta el peso del cuerpo. Cuanto mayor peso, más carga, más labor sobre los discos intervertebrales y proporciona, como dice acá, rigidez y flexibilidad del cuerpo. Vamos a ver qué partes son flexibles de la columna, qué partes no, qué movimientos hace cada segmento de columna. Bien, este es un recordaris de anatomía, ustedes ya llevaron anatomía. La columna vertebral está dividida en columna cervical, columna dorsal, lumbar, sacrocoxis, ¿no? Las vértebras cervicales, en número de 7, 12 vértebras torácicas, la parte del tronco, del tórax, 5 vértebras lumbares, 5 sacras que tienen una característica que lo vamos a mencionar rápidamente, y 4 coxigias, ¿no? Bien, este es un recordaris de la columna vertebral anatómicamente, ¿no? Compuesto por 33 vértebras, hay algunos que tienen 5 vértebras coxis, son 34, pero 33 es lo habitual que se tiene. Acá un poco más amplio, la columna cervical que corresponde al cuello, anatómicamente el cuello, torácicas, las dorsales, las lumbares, la sacra, donde acá vemos acá el promontorio, las apófisis transversas, importante en las lumbares, las apófisis espinosas, en todo lo que son las vértebras, la vértebra mayor o prominente, que es la séptima vértebra cervical, los orificios intervertebrales, importantísimos para la salida de los filetes nerviosos, la cresta sacra y el coxis. Esto simplemente es un recuerdo anatómico que ustedes ya todo ven. La mnemotecnia, pues cervical, esa es la C1, 2, 3, 4, 6, 7. Las torácicas o dorsales de T1 a T12, las lumbares de L1 a L5 y la sacra S1 a S5 y la coxigia va hasta la cuarta o quinta vértebra coxigia, ¿no? ¿Cuáles son las características principales? Las primeras dos vértebras, la primera cervical o atlax, ¿no? Y la segunda, que es el axis. Importante estos dos porque hacen una articulación perfecta y sincrónica de gran movimiento, ¿no? Tenemos en el axis la apófisis odontoides, ¿no? Que está dentro de lo que es el arco vertebral del atlas que permite movimiento ya sea de lateralización, inclinación, rotación, flexión, extensión, ¿no? Bien, entonces, este recordaris de la anatomía de la columna vertebral, tenemos que definir las curvas fisiológicas. Tenemos acá a nivel cervical, existe la lordosis, una lordosis fisiológica. Acuérdense que la lordosis es como una C invertida, lordosis. Sigue la columna
torácica, las vértebras dorsales, forman una cifosis fisiológica. Y continuando con las vértebras lumbares, vuelven a formar la lordosis fisiológica a este nivel, ¿no? Se dan cuenta que tenemos tres curvas fisiológicas: la lordosis cervical, la cifosis torácica y la lordosis lumbar. Lordosis que es una concavidad, y cifosis, que es la convexidad de la curva fisiológica. ¿Okay? Entonces, en lo normal tenemos una distribución así, aprox, con el paso de los años esto va a ir cambiando. Cuando tenemos una prominencia de alguna de las partes de las curvas, vamos a hacer una denominación. Lo más frecuente, tenemos acá la curvatura mayor o exagerada de la cifosis torácica, que nos va a representar la hipercifosis, la jiba, la joroba. ¿Sí? En la parte lumbar muchas veces se pierde esta lordosis y se rectifica la columna, como dice acá, rectificación de la columna. Y en otras veces hay una inversión del eje de la columna, se pierde tanto las curvas fisiológicas, se verticaliza, se rectifica y se invierte la curva normal. Si tenemos una curva lordótica en la región lumbar, puede rectificarse e invertirse. No digamos que se va a formar una cifosis, pero sí una tendencia a la inversión, perdiendo el eje de la columna. ¿Ok? Bien. Entonces, vamos a explicar la región cervical. Y esto es importante, y recalco, la articulación occipito-atroidea, o sea, el occipucio con el atlas, la primera cervical. Esta primera articulación occipucio-atroide va a permitir movimientos que vamos a ver a nivel de la región cervical. Y la segunda vértebra, que es el axis, va a aumentar más todavía estos movimientos. El resto sí colabora, claro, generalmente la quinta, sexta vértebra en lo que es los componentes de movilidad de la columna cervical. A nivel torácico, que va desde la primera torácica hasta la 12ª torácica vértebra, vemos acá que esta está unida a las costillas para formar lo que es la caja torácica. Entonces, en este trayecto, la flexión y la extensión son mínimas, por no decir nulas. ¿Por qué? Por la rigidez que crea la conformación de la caja torácica. No solamente las costillas, sino todos los ligamentos intervertebrales y costovertebrales que fijan las articulaciones y hace que la flexión y extensión son muy, muy pequeñas, ¿no? Entonces, está limitada incluso la inclinación lateral de la columna torácica, columna dorsal. Pero sí es posible hacer rotaciones, que lo vamos a ver cuáles son las maniobras, pero también hasta cierto punto o hasta cierto ángulo, hablando más técnicamente. Entonces, consideren eso. La columna cervical hace gran movimiento de flexión, extensión, rotación, lateralización. La columna torácica es más rígida, pero sí permite hacer movimientos de rotación. En la región lumbar, que las vértebras son mucho más anchas, más profundas, ¿no? Entonces con la curva hacia adelante que provoca la lordosis fisiológica, ¿no? Entonces puede generar movimientos amplios de flexión y extensión. Y la ventaja acá, cuando se hace movimientos, se hace algunas maniobras, anatómicamente la médula solo está hasta el L2. Entonces, cualquier lesión o cualquier movimiento brusco en esta zona, tenemos por suerte no provocar lesión de médula,
que traería consecuencias fatales, ¿no? Ustedes saben que una compresión medular es paraplegia si es que no se realiza una intervención inmediata. Pero si es un nivel bajo, L3, L4, L5, la posibilidad de paraplegia no existe a menos que haya algún otro compromiso de fibra nerviosa que pueda provocarlo, ¿no? La inclinación lateral también es marcada. ¿No? O sea, tenemos ya, miren, movimiento de flexión y extensión amplios y lateralización que puede realizarse. La rotación obviamente es más limitada, casi nula. ¿Por qué? A causa del obstáculo que representan los planos de la apófisis. Si vemos la articulación, si vemos la vértebra, recordamos las vértebras, las apófisis articulares, las caretas o las facetas son las que impiden la rotación a nivel de la columna lumbar. Bien, entonces ya vamos centrando los movimientos que va haciendo cada región de nuestra columna vertebral. Avanzamos hacia la región sacrococcígea. Bueno, el sacro, como ustedes lo conocen, un hueso grande, triangular, con vértice hacia la parte caudal, compuesto con 5 vértebras y 4 orificios por donde salen los nervios sacrales para la inervación respectiva. ¿Okay? El coxis es pequeño, es triangular, 4 o 5 vértebras que son prácticamente rudimentarias. Este sacro son vértebras fusionadas. ¿Ok? Entonces, esto es, digamos, la formación anatómica de la columna vertebral. Pero, ¿qué tenemos que hacer en la columna vertebral? ¿Cómo podemos explorar en la columna vertebral? La columna vertebral, igual que en toda semiología, ustedes saben que semiología significa evaluación. Semiología es signos, síntomas que tenemos que evaluar. Y para eso tengo que tener un esquema de la evaluación adecuada de columna vertebral. Para ello, no falta dentro de la evaluación semiológica la inspección. De por sí, como le decía a mi grupo, los médicos somos los más, entre comillas, por llamarlo así, un poco jocosa, los más mirones, los más chismositos, porque estamos viendo al paciente desde que ingresa, cómo ingresa, cómo camina, quién lo acompaña, quién lo ayuda, cómo se ayuda. Todas esas características nos permite ver al paciente, hacer lectoscopía del paciente. Ingresando a un paciente, por ejemplo, con algún problema antálgico de dolor en alguna parte de la columna vertebral, lo vamos a ver con una característica al caminar. Y podemos ya deducir, oye, este tiene un problema lumbar, este tiene un problema cervical, de repente es una tortícolis espasmódica, o de repente es una contractura de la masa lumbar. Va a mostrar una característica en la marcha. Creo que ayer han tenido su clase, ayer o el sábado han tenido su clase de marcha, ¿no? Entonces ahí deben haber visto. Entonces la inspección es uno de los aspectos iniciales que tenemos que aprender a ver, pero a ver como evaluador, a ver lo que quiero buscar, a ver lo que me dice el paciente de mi anamnesis. Si yo no tengo una patología a nivel vertebral, no voy a centrarme ni voy a buscar cosas raras en la columna, salvo que el síntoma o signo esté relacionado al eje de la columna vertebral. La movilidad, otro de los aspectos de la exploración vertebral. Y eso significa, pues, lo que hemos hablado. Cada segmento de columna realiza un movimiento determinado. Y cada movimiento puede estar relacionado a algún tipo de manifestación relacionada a alguna patología del eje de columna. Palpación. Y dirán, ¿pero qué voy a palpar? Cuando examinamos columna vertebral, acuérdense que el eje de columna vertebral no solo es vértebra, sino son ligamentos y planos musculares. Pues tengo que palpar las apófisis espinosas.
Obviamente no voy a palpar el cuerpo vertebral, porque lo único que me permite el cuerpo humano es palpar la parte posterior, que es la apófisis espinosa. Voy a palpar las masas musculares paralelas. Incluso se puede hacer percusión, como lo vamos a ver en las diapositivas siguientes. Y luego de palpar, mientras ubico esa palpación, voy a encontrar los puntos dolorosos. Elemento importante para poder decir, sí, hay una contractura lumbar, hay una contractura muscular, hay un dolor ligamentario. Entonces me va a orientar el aspecto de lo que es la exploración de la columna vertebral. Vamos a ir ahora por segmentos y vamos a ver que al hablar de inspección tenemos que ver dos aspectos importantes. La inspección estática, ¿qué significa? Que al paciente que voy a explorar la columna vertebral, tengo dos opciones de poder evaluarlo, dependiendo del segmento. Si quiero una evaluación completa, tengo que tener al paciente con la menor cantidad de ropa, como en este caso, de pie, descalzo. Y para esto tengo que fijarme desde la región cervical, torácica, lumbar, sacra. Tengo que revisar lo que hemos hablado, las curvaturas fisiológicas. Y eso obviamente no solamente lo voy a ver en la parte posterior, tengo que situarme en la parte lateral para ver las curvaturas fisiológicas. Para ver, tengo que determinar si hay zonas de atrofia muscular. Tengo que ver y precisar la simetría de estructuras que tienen relación a componente óseo y muscular. Es decir, a nivel de columna cervical, la vértebra prominente, C7. Todos tenemos que aprender a reconocer la prominencia de la séptima cervical. Consejo, tienen un hermano mayor, tienen papá, tienen la camisa, vean, verifiquen la séptima cervical, cuán prominente es. Luego tenemos parámetros que son importantes. El omóplato. El omóplato, el ángulo inferior del omóplato, está a nivel de la línea que trazamos imaginariamente y que coincide con la séptima dorsal. ¿Ok? Y a nivel de crestas ilíacas, y yo trazo la línea, va a corresponder a nivel del L4. Son referencias importantes porque si yo quiero ver alguna alteración o cuando hago una maniobra a nivel de L5, yo ya sé cómo buscar la L4. Crestas ilíacas, línea imaginaria, me pongo en el centro y voy a caer en la apófisis espinosa del L4. Un dedo más abajo, la L5. Entonces, sí puedo orientarme. Son puntos orientadores de los niveles anatómicos que siempre tenemos que tener en cuenta. La prominencia de la séptima vértebra torácica a nivel del ángulo inferior de la escápula, la apófisis espinosa de la L4 a nivel de las crestas ilíacas. Okay. ¿Sí? Son datos que hay que considerar y el eje a la inspección lo vamos a ver vertical, uniforme, sin desviación. Acá. Entonces, y eso usando un plomo. No tenemos plomo, tenemos que ver primero a la lectoscopía. Nos impresiona que está en forma adecuada el eje. Excelente. Si tenemos un plomo, pasamos a la siguiente parte para lo que llama plomear si está o no está a nivel, ¿no? Lo que hacían los antiguos albañiles con el plomo, veían si estaba, digamos, en forma correcta colocados los ladrillos en una pared que estaba construyendo. Pero al igual que hay una inspección estática, hay una inspección dinámica. Ojo. Entonces,
Esta inspección estática nos permite ver estas características. Y de lateral, ver cómo está el eje de la columna. Si es normal en sus curvas o alterada, mostrando una hipercifosis, una marcada cifosis. ¿Okay? Eso significa que yo tengo que saber evaluar la columna sana, que me va a mostrar a la inspección un eje lineal recto. Una escoliosis. ¿Qué es la escoliosis? Es el camino tortuoso, es la desviación del eje de la columna, desviación de las vértebras. Tenemos una escoliosis a nivel dorsal, tenemos escoliosis a nivel lumbar, tenemos una escoliosis dorsolumbar o tenemos una escoliosis dorsal y lumbar. ¿Todas esas variaciones las podemos tener? Sí, todas esas variaciones. Así como tenemos la escoliosis, también hay la lordosis. Creo que no lo tengo en estas diapositivas, pero igual, la lordosis nos va a mostrar una prominencia, un aumento de la concavidad de la lordosis. Es la famosa hiperlordosis lumbar. Y eso se da en algunas patologías que puedan presentarse. Una de las características es, por ejemplo, la miopatía. La miopatía tiene una característica de que el paciente camina como patito, tiene una hiperlordosis lumbar. Bien, continuemos entonces. Entonces, la inspección dinámica, que creo que lo han hecho en clase, ¿me corroboras, Leila? ¿Han hablado un poco de marcha? Creo que sí. Sí, doctor, ayer se habló un poco acerca de la marcha. Ya, para no estar repitiendo. Entonces, solamente en la inspección dinámica, ustedes dirán, de la marcha, ¿qué tiene que ver? La marcha tiene que ver bastante. El eje de la columna y la marcha van de la mano. Si tengo una alteración en la columna, puedo tener una alteración en la marcha. Y viceversa, si tengo alguna lesión que me produce alteración en la marcha, voy a tener alguna manifestación compensadora en la columna. Y ahí tenemos que ver lo que ya ayer le han hablado, las fases de la marcha, que es el choque de talón, el pie sobre el plano, el punto intermedio, que es el desplazamiento, y el impulso que hacemos para caminar, ¿no? Miren, talón, pie plano, la posición intermedia y el impulso que hace esta extremidad para realizar la marcha. Ese es en las fases de la marcha. En la dinámica de la marcha tenemos tres aspectos: la aceleración, la oscilación intermedia y la desaceleración. La aceleración es el impulso que damos con esta extremidad. La oscilación intermedia, levantamos el pie para dar el siguiente paso, pero a la vez, al apoyar, desaceleramos, porque si no, al dar paso, caeríamos. Lo que sucede en los niños cuando no tienen coordinación. Empiezan a caminar, se van cayendo, porque su desaceleración todavía no es bien gobernada. Entonces, esta exploración hay que hacerla. Y hay que hacerla, por eso el paciente con el pie descalzo, para ver cómo está el inicio de la marcha, cómo está el desplazamiento y cómo hace los fenómenos de dinámica de la marcha en aceleración, oscilación y desaceleración. Y todo eso me va a dar cómo es el balanceo de la pelvis. De repente hay un balanceo, de repente no hay balanceo. De repente adopta una postura la columna a determinado paso de la marcha. Todas esas características nos da la inspección dinámica del paciente. Bien. A la palpación. ¿Qué hacemos en la palpación? Como les dije, tenemos que
poner al paciente, se van a examinar los sentados sobre la mesa exploratoria. Vamos desde la región cervical, comprimiendo las apófisis espinosas, desde la región cervical, dorsal, avanzando dorsal y lumbar. ¿Sí? Vamos evaluando cómo está. ¿Qué significa si en algún punto hay dolor? ¿Hay algún proceso local? ¿Hay alguna lesión a nivel de ese cuerpo vertebral? Nos va orientando ya hacia alguna patología. Además dijimos que tenemos que palpar la musculatura paravertebral. Esto es el eje, miren cómo está bien alineado. Esto de acá es paravertebral a los lados de de la columna vertebral, y tenemos que palpar tanto la región cervical, la región de trapecios, y vamos bajando por el dorsal ancho hasta la región lumbar. Palpar si encontramos dolor, puntos dolorosos, o si encontramos masas, podemos, claro, de repente hay unas masas, y hay que ver qué característica tiene esa masa, que no es el tema. Pero realizamos la palpación de la columna vertebral. ¿Sí? En cuanto a, hasta ahí, ¿todo claro? ¿Alguna duda? ¿Todo bien? ¿Están durmiendo? Sí, doctor, todo bien. No sé si alguno de mis compañeros tiene alguna pregunta. ¿Hay alguna pregunta de parte de usted? Porque el examen va a estar bien bonito. Así que No, no, doctor. Por el momento igual todo bien. continuamos. Perfecto. Muy bien. En cuanto a la movilidad, ¿cuál es la unidad funcional de la columna vertebral? La unidad funcional de la columna vertebral corresponde a la dos vértebras, dos cuerpos vertebrales. El disco intervertebral, los ligamentos que las unen. Esa es la unidad funcional de la columna vertebral. Dos cuerpos vertebrales, disco y ligamentos que lo unen. Obviamente ambas vértebras forman el agujero de conjunción. Acá tenemos la articulación siga apofisiaria, ¿no? De la apófisis espinosa, que es importante para nosotros en la evaluación, la transversa que no la podemos evaluar 100%. ¿Sí? Esta unidad funcional, ¿qué nos permite? Lo que ustedes ven, a realizar el movimiento. Y el movimiento, ven cómo hace que trabaje el disco. Y esta articulación es la que permite a la vértebra darle las características de movilidad, flexión, extensión, rotación, lateralización. En cada segmento va a provocar una limitancia. Nuestro organismo es muy maravilloso. Sabe cuándo moverse y hacia dónde moverse. Entonces ya sabemos que la unidad funcional con su movilidad nos va a generar para la redundancia, los movimientos que puede realizar nuestra columna vertebral. ¿Sí? Entonces, en la movilidad tenemos que ver flexión, extensión, lateralización, rotación y circunducción. Esto básicamente es la suma de todo, ¿no? Pero estos cuatro movimientos son importantes: flexión, extensión, lateralización y rotación. ¿Mm? Entonces acá algunas características, pero lo vamos a ver en las diapositivas. La región cervical realiza todos estos movimientos, toditos, sin excepción, salvo que haya una patología, que justamente la exploración es la que nos va a permitir, si estamos frente a alguna limitación de estos movimientos, y orientar a la posible patología que podamos tener. La región dorsal, ya sabemos, no hay flexión ni extensión, pero sí rotación. En la región lumbar hay gran flexión, gran extensión, lateralización, mínima rotación o casi nula rotación. Características importantes.
y considerar que los movimientos son mucho más amplios, más extensos en los niños y va disminuyendo en los adultos y obviamente en los ancianos es mucho más limitado los movimientos por el fenómeno de la degeneración articular, de la degeneración discal y el compromiso de los filetes nerviosos que pueden sufrir a través del compromiso de la estructura vertebral. ¿Sí? Entonces, mírense acá, este es un gráfico para ver cómo hace, miren, cómo hace nuestra columna cuando hacemos flexión, cómo hace cuando hacemos extensión, la articulación, cómo juega acá en papel importante. Entonces, por eso que siempre decimos que hay que hacer los movimientos con cuidado. La excesiva flexión como la extensión pueden provocar algún daño, claro que sí. Conforme más edad, más daño puede provocar a nivel vertebral. Y por ende, a lo que cubre con gran celo, que es la médula espinal. Es lo más sensible que tenemos, que debemos cuidar al máximo en lo que es el ser humano, porque es el que hace los movimientos, todos los movimientos, y el que gobierna si tenemos alguna lesión, en una limitación, en una plejía, e incluso en una cuadriplejía total. Si se recuerda, o van a aprender el síndrome de Guillain-Barré, haciendo un traumatismo vértebro-medular cervical alto, es cuadriplegia. O sea, patologías que comprometen la vértebra cuando dañan la médula. Puede haber una fractura vertebral, pero sin compromiso del canal medular. Excelente. Puede haber una fractura vertebral con compresión de la médula. Emergencia quirúrgica 100%. Entonces, ven acá cómo se grafica algunos de los movimientos de la flexión lateral, tanto para el lado derecho, el lado izquierdo. La rotación, ¿cómo es el fenómeno de rotación? Miren cómo hace. El desplazamiento anterior y posterior, el deslizamiento anterior y esta separación o compresión cuando realizamos movimientos amplios que pueden provocar manifestaciones ante una situación. Caída, obviamente, caída sentada. Hay un movimiento de compresión. ¿Puede haber daño? Claro que puede haber daño, dependiendo de la intensidad de la caída. La dinámica de la caída es importante. ¿Sí? Entonces, vamos a ver cómo exploramos la columna cervical. Al paciente le exploramos sentado en la mesa de evaluación, la flexión y la extensión. La flexión, mire, la columna cervical es capaz de pegar el mentón a nivel de la horquilla esternal. ¿Ok? Movimiento amplio entre el occipucio y la primera vértebra cervical. Como al momento de flexionar se pierde la lordosis fisiológica, pero al recobrar el movimiento primario de base, se recupera la lordosis fisiológica. ¿Ok? ¿Cuánto puede mover? Máximo 45 grados es el rango establecido para que puedan ejercer los movimientos de flexión y extensión. Extensión, flexión, pega mentón hacia la horquilla esternal. Extensión, el movimiento de levantar la cabeza extrema. Algunos dicen hasta 18 centímetros puede medir desde la horquilla esternal hasta el mentón, pero eso va a variar del tamaño del paciente, de la longitud del cuello del paciente, por eso que generalmente se prefiere decir que tenemos un rango de angulación hasta 45 grados. 45 a 55, el extremo. Promedio 45 grados de flexo-extensión de la columna cervical. ¿Sí? ¿Qué pasa si es menos? No puede. ¿Por qué no puede? Porque hay alguna lesión a nivel de algunas vértebras. Dos, porque hay un nivel de contractura marcada muscular que impide y provoca dolorabilidad. Pues ya vamos analizando. Si yo digo, a ver, pega el mentón a nivel del pecho, a nivel de la horquilla, y si vemos que está limitado y hay gesto de dolor o expresa dolor, no insistimos y ya sabemos que hay una limitancia. En el momento de la palpación determinaremos en qué nivel está el proceso
que impide la flexión o viceversa, la extensión. Sigamos con los movimientos de la columna cervical. La de rotación. La de rotación, esto básicamente es un movimiento entre primera y segunda vértebra, la apófisis odontoides. El atra gira alrededor de, perdón, el atra gira alrededor de la odontoides del axis. Por eso que ejerce el movimiento de rotación. Pero ojo, tenemos que tener cuidado. A ver, gire hacia la derecha, lo gira. Hacia la izquierda, lo gira. ¿Cuánto es el valor máximo angular? 70 grados. Pero la mayoría toma como base lo siguiente. Gire hacia la derecha. Ya, ¿ve su hombro? Sí, perfecto. Ya tiene más de 60 grados. Sabemos que esa rotación está normal. Pero si vemos que gira a la derecha, ¿ve su hombro? No, no puedo ver mi hombro. Esa rotación tiene menos de 60 grados. Patología. Hay una espondiloartrosis severa, hay una contractura muscular que impide que gire por dolor. Todo eso vamos viendo. La lateralización que básicamente, perdón, acá sean un error de escritura, se realiza la cuarta, quinta cervical y la quinta y sexta, o sea, las inferiores, ¿no? La lateralización hacia la derecha o hacia la izquierda. ¿Cuál es el rango de giro? 40 grados. ¿Okay? Entonces, es el rango normal de giro que debe tener lo que es la lateralización. Miren, ya hemos explorado flexo-extensión, rotación, lateralización. Los 4 movimientos, ¿no? Flexión, extensión, rotación y lateralización. ¿Sí? Eso es lo que tenemos que explorar en el paciente, la movilidad de la columna cervical. Vamos ahora a la columna dorsal. Y esto no me cansaré. La inspección. La inspección que hay que hacer en todos los segmentos de columna. Acuérdense que tenemos que ver cómo está el eje. ¿Está bien? Perfecto. Y cuando hago movilidad y voy mirando, tengo que ver y conocer que no hay movimiento de flexo-extensión. La lateralización es reducida, pero sí hay una rotación hasta 75 grados sobre su eje a nivel de la columna dorsal. ¿Sí? Bien, entonces yo voy mirando, yo voy examinando al paciente. Y esto es lo que ustedes tienen que ver y aprender. De su color. Esta era esta de acá. Esta de acá es la que ustedes tienen que aprender. ¿Qué significa? Ver cómo está el eje de la columna dorsal. Miren cómo va. Este es el eje que debe continuar, pero vemos que está la columna desviada hacia la derecha, perdón, hacia la izquierda, hacia la izquierda. ¿Qué significa esta desviación hacia la izquierda en ese arco, en esta tortuosidad? Escoliosis. ¿Ok? Pero tenemos que definir la escoliosis funcional, no estructural, y la escoliosis estructural, la que hay alteración vertebral. Entonces, en la estructural vamos a ver de que hay esta doble escoliosis. Acá puede estar traccionado por algún evento que puede ser contractura muscular, posición altálgica, por dolor. Pero ¿cómo voy a saber esto? De la siguiente manera. Evaluación de la paciente que yo veo que tiene escoliosis y lo tengo que desvestir. Obviamente con la ropa interior conservada. Y si es necesario, sí, hacerlo. Y ojo, cuando hagamos este tipo de evaluación, siempre deben tener al lado un personal técnico de apoyo para que pueda observar lo que ustedes están haciendo. ¿Por qué?
porque pueden ser acusados de tocamientos indebidos. Y si no hay nadie que diga, no, el doctor ha estado examinando, pueden acusarlos, demandados, denunciados y juzgados. Entonces, hay que tener cuidado cuando examino alguna parte del paciente o de la paciente y tengo que explicar lo que voy a hacer. No simplemente, señor, señora, sáquese la chompa y la camisa y quédese sin nada. No, no es así. Tengo que explicar qué cosa voy a hacer para que el paciente o la paciente tenga conocimiento de los pasos que voy a seguir. Bien, entonces, si yo veo esto, que hay una desviación del eje de la columna, tengo que saber si es estructural o no estructural. Y para eso, tengo que ver cómo está la altura de los omóplatos. Miren cómo está acá. Está más caído la escápula izquierda. Hay una desviación, miren acá, hay una curva acá y otra curva acá. Hombros desnivelados, por lo tanto. La pelvis, ¿cómo está? Miren cómo está la pelvis. Se nota más alta que acá, la posición. Entonces yo quiero saber si es estructural o no estructural. Hago la maniobra respectiva para poder determinar. Le digo a la paciente que se incline hacia adelante. Esta es la maniobra de Adam, si es que esa escoliosis, ese eje, se corrige, es no estructural o funcional. Pero si al inclinarse aumenta mucho más o permanece, eso es estructural. O sea, una escoliosis vertebral real, que puede ser de causa idiopática, accidental o patología que haya provocado un cambio en el eje de la columna dorsal. ¿Ok? Entonces grabamos desnivel de hombros, omóplato caído, pelvis levantada, a la maniobra de Adam, corrige la escoliosis y puede incrementarse la quiva, ¿no? La joroba. Es lo que se trata de demostrar. Muy bien. Eso es en la región dorsal cuando tenemos escoliosis. En la otra patología, que es la cifosis, que es la marcada convexidad de la región dorsal de la columna, que tiene una característica. Con el paso de los años, muchas veces se va inclinando y va formándose esto. Una cifosis, pero tiene la característica de que es regular. A diferencia, y esto se da con mucha frecuencia, en la senilidad. Los pacientes seniles se van encorvando, decimos, ¿no? El abuelo se está encorvando, pero se encorva regularmente, por decir simétricamente. Pero cuando hay alguna patología, la famosa joroba, ojiva, forma una cifosis angular. Hay un ángulo. A diferencia de la cifosis regular, que es por cambios degenerativos propios, muchas veces de la edad. Acortamiento del tamaño de la vértebra, discos aplanados o deshidratados, y va cambiando el eje hacia una forma cifótica. Y todo esto mirando al paciente. Nada más. Mirando, observando al paciente. Bien, entonces, eso es dentro de la exploración de la movilidad. Ahora tengo que ver a nivel dorsal el movimiento que hace, que es el de rotación. ¿Cómo hago al paciente de pie o al paciente en la mesa de evaluación? Hago con las manos en la nuca y hago el giro yo como evaluador a través de los brazos, a la derecha o a la izquierda. Y tiene que girar sin limitación. Sin limitación. Esto es lo que hacemos si lo vemos de alto. Tengo los brazos acá y voy a
girar. Voy a girarlos, voy a moverlos y me va a dar movimiento de rotación. 30, algunos dicen hasta 40, pero 30 grados es la rotación que se estima que tenga el paciente. Otra forma, cuando lo tengo al paciente de pie, de los hombros, agarro con uno en el hombro del lado opuesto y otro lado derecho, a nivel de cintura, y voy a girarlo, voy a girar para darle el movimiento de rotación. Es como hacer ejercicios para lo que es moldear la región de la cintura. Ese es el mismo movimiento que hacemos. Con eso estamos explorando la rotación de la columna dorsal. Acuérdense que acá no hay flexión, no hay extensión. En la anterior que hemos visto, hacemos esta maniobra que es una combinación. Pero acá tengo que flexionar. ¿Qué me ayuda? Me ayuda la región lumbar. ¿Para qué? Para poder ver cómo está la columna dorsal. ¿Okay? Bien. Entonces, un punto importante que también tenemos que explorar en la columna dorsal es el famoso signo de OTT, de Otto, ¿no? Esto nos permite medir ¿qué? El grado de flexibilidad de la columna dorsal. ¿Cómo así? Acá tenemos la vértebra cervical, la C7, la prominente. Trazamos una medición de 30 centímetros hacia la región caudal y cuando al paciente le pedimos que incline hacia adelante de lo que hemos trazado, la distancia entre ambos puntos, se aumenta en 2 a 4 centímetros. O sea, 30, 32, 34. Y cuando vuelve a su posición de reclinación nuevamente, se reduce en 1 a 2 centímetros. ¿Okay? Ese es el famoso signo de Ott, es la medición. ¿Qué nos valora? Nos valora los cambios de la columna de tipo degenerativo o infeccioso que pueden ¿qué? Provocar lo que digo, limitación de la movilidad de la columna y con ello de la flexibilidad de la apófisis espinosa. El desplazamiento, por eso dice la flexibilidad de la columna dorsal, tomando en punto de consideración la séptima vértebra cervical, con las distancias que hemos hablado. 30 centímetros, le inclino, ¿no? Y la distancia entre ambos puntos aumenta 2 a 4 y cuando vuelve a su posición se reduce en 1 a 2 centímetros. Eso es la flexibilidad de la columna dorsal. Bien. Vamos ahora a lo que les dije, que también podemos percutir. Claro, sí, podemos percutir, ¿no? Las apófisis espinosas, ya sea con un martillo de reflejos muy suave, no es buscar reflejos, es percutir suavemente las apófisis espinosas. ¿Y esto se hace para qué? Para detectar fracturas o cuadros neoproliferativos primarios de hueso vertebral o secundarios. Al paciente tenemos dos posiciones, sentado o de cúbito ventral, o sea, boca abajo. El explorador simplemente, si no tiene el martillo de reflejos, con el dedo mayor, el dedo medio, sobre la apófisis espinosa empieza a percutir. ¿Mm? Entonces, dice, la mano derecha realiza golpe seco al tercer dedo sobre la falange distal del tercer dedo de la mano contralateral. Es como cuando ustedes percuten, ya lo van a aprender si no lo han aprendido, percuten para ver si hay matidez a nivel torácica. Pongo la mano izquierda, el dedo medio, y el dedo medio de la mano derecha, golpeo sobre lo que es la falange de la mano izquierda. Esta percusión es positiva cuando el paciente refleja dolor. ¿Qué nos indica? Como le digo, no hay fracturas, pueden ser neoplasias. El examen, repito, de columna vertebral nos permite identificar lo que es orientación del eje, alteración del eje y algunas patologías asociadas.
¿Qué nos va a dar el diagnóstico definitivo de una alteración de columna vertebral? Las imágenes. Decir que tiene una neoplasia al percutir, no es 100%. Está dentro del diagnóstico diferencial. Por eso cuando planteamos un diagnóstico, se abre un abanico de diagnóstico diferencial que tenemos que descartarlo mediante test complementarios. Bien. La exploración de columna lumbar, nuevamente, inspección. La lordosis lumbar normal, la hiperlordosis, o sea, la pronunciación de la lordosis, y lo contrario, lo que es el aplanamiento de la lordosis lumbar. 3 características cuando evaluamos columna lumbar. ¿Okay? Lo normal, la hiperlordosis y la pérdida o el aplanamiento de la lordosis. ¿Okay? Cuando hacemos la inspección de la columna lumbar, como digo, el paciente tiene que estar en esta zona sin ropa, con el debido cuidado que hemos hablado, ¿no? Tiene que haber libertad de movimientos. Tenemos que ver si hay cambio de coloración en la piel, si hay masas tumorales y cómo está la postura a nivel de los hombros, de la pelvis, ¿no? De los elementos óseos que tienen que estar simétricos, ¿no? Y si lo vemos de la parte lateral, ver si es que hay alguna de estas características en el paciente. ¿Sí? Eso es a la inspección. Bien. Igual que la dorsal, tenemos que hacer una exploración palpatoria. Entonces, para eso, yo tengo que tener niveles o puntos de referencia. ¿Okay? Ya sabemos que a nivel de las crestas ilíacas, hago la línea imaginaria, trazo con el dedo y voy a caer a nivel de electro. Bajo un dedo y voy a estar en L5, S1, y ahí voy a palpar. ¿Hay dolor? ¿No hay dolor? O como si es que hay una espondilolistesis, que es la espondilolistesis es el deslizamiento del cuerpo vertebral hacia adelante, que es anterolistesis, o hacia atrás, que es retrolistesis. ¿Cómo saber eso? Con imágenes. Podemos encontrar a veces, como dice acá, un escaloncito, podemos encontrar cuando hay una espondilolistesis marcada a nivel de L5S1, que es donde generalmente se produce. Entonces tenemos que palpar la columna lumbar, los tejidos blandos, no sé, la parte paravertebral, y buscar acá los puntos sacroiliacos de dolor que puede presentar ese paciente. Entonces, ya saben, espondilolistesis, deslizamiento hacia adelante, retrolistesis, desplazamiento hacia atrás del cuerpo vertebral. Muy bien. En la exploración de la columna lumbar, el paciente de pie, el médico puede estar de espaldas, ¿no? El paciente puede estar sentado y el médico siempre atrás. Vamos a tener que evaluar el gran movimiento que tiene la columna lumbar. Sabemos que hay movimiento amplio de flexo-extensión y lateralización. Los que se movilizan más, como dice acá, el grado de movimiento es mayor en el último disco, L5, L4 también. Y va disminuyendo en este sentido. Menos movimiento, más movimiento. Por eso que los mayores trastornos es a nivel de esta vértebra final. Los trastornos degenerativos, los trastornos mecánicos afectan más a la vértebra que se mueve más. En este caso sería el último, ¿no? El último disco, la última vértebra. Estamos hablando del L5S1, L4, L5 como máximo movimiento. Los otros tienen movimientos menores. ¿Sí? Estos cambios degenerativos es donde ustedes ven que la hernia discal es donde más frecuente, L5S1 o L4, L5.
¿Por qué? Porque se va deteriorando, se va deshidratando el disco o se va protruyendo o alguna lesión puede hacer que haya un prolapso del disco con una compresión de la raíz. Acuérdense que la médula acaba en L2. O sea que de aquí para adelante tenemos solamente raíces nerviosas que van a provocar cualquier herniación, dolorabilidad o sintomatología, digamos, de sensibilidad en el lado comprometido. ¿Sí? Entonces, en la exploración de columna lumbar, que hace el movimiento amplio de flexión y extensión, tenemos que pedir al paciente que se incline hacia adelante, tratando de tocar los dedos de la mano al piso. Obviamente hay una distancia, no hay gap. Y fíjense que en este movimiento de flexión interviene pues la articulación coxofemoral para que pueda ejercer este movimiento. Y miren cómo la lordosis lumbar se aplana y se convierte en algo convexo, como una cifosis. Y cuando volvemos a poner posición de pie, nuevamente mantiene la lordosis. ¿Sí? ¿Cuánto es el ángulo de flexión? 75 a 90 grados máximo. Promedio 80 grados. Y de extensión 30, en ese gran movimiento que podemos hacer, ¿no? Entonces tenemos que tener en cuenta estos ejes para poder valorar la columna lumbar. Y esto nos va a permitir, si es que hay restricción de poder realizar el movimiento, dolorabilidad al realizar esta evaluación. ¿Bien? Ahí está, lo que decíamos, 30 grados. 30 grados es la extensión, acá lo vemos mejor. Mire, 30 grados. Esto se puede hacer siempre, nos ponemos acá, si nos ponemos delante del paciente, cogemos un poco lo que es la región de las caderas para evitar que este paciente se caiga. Que haga la extensión hasta donde pueda y más o menos evaluar que sea 30 grados. Puede ser en esta posición de pie o si no, en decúbito ventral, levantando el torso para ver lo que es el ángulo de extensión de la columna vertebral. Igual, esto puede estar limitado por cambios degenerativos, osteoarticulares, osteoartrosis o espondilitis que pueden ser de causa o etiología infecciosa. Y el otro movimiento de columna lumbar es la lateralización o la inclinación lateral. ¿Okay? Miren, esto nos permite hacer derecha e izquierda, máximo 30 a 40 grados. Paciente de pie y pedimos que se incline hacia el lado derecho, hacia el lado izquierdo. Y vamos viendo cómo simétricamente cuando se va hacia el lado derecho, la columna también adopta ese lado, simétricamente, igual al lado izquierdo. ¿Cuál es la valoración en esta exploración? Reducción del movimiento en cualquier sentido por la aparición del dolor. ¿Ya? Se limita. Estamos acá y de repente nos llega a 30 grados, rápidamente dolor, y se queda o vuelve a su posición basal. Esto generalmente es un signo de proceso orgánico de columna lumbar. ¿Okay? No dorsal, sino lumbar, que es la que ejecuta el movimiento. ¿Qué exploración tengo que hacer en la columna lumbar? Y seguramente que ustedes ya lo han escuchado o lo han leído. La maniobra de la Segue, ¿no? Eso se hace como el paciente en decúbito dorsal se eleva el miembro inferior tomándolo del talón, levantándolo, y tiene que ser positivo antes de llegar a los 70 grados. O tiene que aparecer dolor o parestesias en banda del miembro inferior que estamos evaluando y considerando la distribución de la raíz que sospechamos que está afectada. ¿Ok? O sea, hasta los 70 grados, antes de los 70 hay dolor, eso es una alteración de la columna lumbar, ¿no? Trastorno de columna lumbar, puede ser una espondilitis o una hernia discal. Más allá, si hay dolor, aparece el dolor más allá de los 70,
puede ser un problema de la articulación coxofemoral también. Pero si es antes de los 70, ajá, ahí está. Es una patología de columna lumbar, cualquiera de ellos, espondilitis o la presencia de hernias discales. Cuando tenemos la SEGE, en ese momento, ya salió a los 70, ahí lo dejo. ¿Qué hago? Desciendo levemente la pierna hasta que el dolor disminuya. ¿Se pregunta, ¿calmó el dolor? Sí. En ese momento hago la dorsiflexión, en este sentido, del pie. Y si reaparece el dolor, indica positividad. Y eso lo interpretamos como que hay un fenómeno radicular, una radiculitis o una compresión radicular a nivel de L4-S1 si recordamos la distribución anatómica de los nervios de las raíces lumbares. ¿Ok? Entonces fíjense cómo nos ayuda. Con la anterior sabemos que hay un compromiso de columna, espondilitis o hernia discal. Pero si hago la maniobra de Braga, es bajar luego que es positivo, bajo, calma el dolor, la dorsiflexión y reaparece el dolor, ya. Eso es radiculitis, compresión radicular L4-S1. Acuérdense, eso nunca el estudiante de medicina se olvida. El internista nunca se olvida. El reumatólogo nunca se olvida. ¿Ok? Cualquier otra especialidad se olvida. Y ustedes cuando salgan de médico general tienen la obligación de recordar eso para poder detectar cuadros de sus pacientes que presenten dolor lumbar. Bien, ¿cuál es la otra maniobra de exploración de columna lumbar? Es la maniobra del psoas. Paciente en decúbito, supino, o sea, boca arriba, y levanta la pierna. Al levantar la pierna se efectúa una presión, así, inesperada, que el paciente no se dé cuenta, sobre la parte anterior del muslo, básicamente en la región distal. ¿Qué pasa? Si yo presiono rápidamente la parte distal del muslo, va a aparecer una contracción del músculo psoas-ilíaco, que no lo vemos acá obviamente, que tracciona las apófisis transversas y va a causar dolor. ¿Qué significa eso? Alteración de la columna lumbar, espondiloartrosis, espondilitis, hernia discal o patología de la articulación sacroiliaca. Por eso se repite que la exploración clínica de la columna lumbar no va a dar un diagnóstico 100%. Muchas maniobras pueden ser hernias discales, espondiloartrosis o patologías sacroiliacas. Pero lo importante es que sepan hacerlo y de acuerdo a la característica clínica que trae el paciente es donde voy asociando. Si yo tengo un paciente que me dice tengo dolor lumbar, doctor, que camino y me duele y hago las maniobras y sale positivo, el problema es lumbar. Pero si me dice tengo un problema al momento de que subo la escalera, me duele, ¿dónde? Y les indica la articulación posterior, ese sacroiliaco. Y compruebo con los puntos a nivel de sacroiliaco y esta maniobra ya me correlaciona a una sacroileitis. ¿Sí? O sea, todo va a depender del síntoma que tenga el paciente, del signo que pueda referirme y de la exploración que voy a realizar y el hallazgo que voy a tener. Para no cansarlos, ya estamos terminando, antes de que se me duerman, no sé si están durmiendo. ¿Todo claro? ¿Hasta la región lumbar? Sí, doctor, todo claro. Sí, ya, todo claro, muy bien. Entonces, en la exploración de la columna lumbosacra vamos a cortarlo porque no les voy a mucho a confundir. Quiero que de esto lo importante es que ustedes determinen las patologías. Si es un eje columna normal, hay escoliosis, hay cifosis, hay hiperlordosis, hipercifosis, y sepan evaluar los movimientos de columna cervical, dorsal, lumbar. La exploración sacrocoxígea tiene varias maniobras.
Esto para conocimiento nada más. El punto, acá, el punto sacroiliaco de Forrester Jacqueline Ross, o sea, de Forrester lo conocemos, es donde la articulación sacra es palpable. Se van a buscar el sacro y van a encontrar un punto palpable. Esa es la articulación sacroiliaca, póstero superior. ¿Okay? Puntos dolorosos, compromiso de sacroiliaco. Por eso le decía, si encuentro este punto doloroso, y hago la maniobra del psoas, no voy a pensar en hernia discal. Puedo pensar en sacroiliitis. Por eso hablamos del punto sacroiliaco de Forrester. ¿Okay? Estas son maniobras que se hace para ver la articulación. Tanto la maniobra de apertura de Bormann, es el paciente acostado, se presiona con ambas manos las espinas ilíacas anteriores hacia abajo y afuera, ¿no? Miren cómo va. Para ver si hay dolor, ojo, compromiso a nivel sacro. Esa es la de apertura. Y la de cierre es coger igual ambas manos, las espinas ilíacas, y con fuerza hacia adentro, la parte anterior de estas crestas ilíacas, para poder ver si hay o no hay dolor. ¿Ok? Esas son maniobras que siempre se hacen para ver si es que hay compromiso sacro ilíaco a la vez al hacer esta maniobra, tanto de apertura como la de cierre. Acuérdense del nombre, pueden acordarse, Bolman y Eriksen, pero la maniobra de apertura y la maniobra de cierre es importante que sí se recuerden. ¿Cómo se hace? Presión así, con ambas manos las espinas ilíacas anteriores hacia afuera y hacia abajo. Y esto es la fuerza hacia adentro, la parte anterior de las crestas ilíacas. Bien, esto de acá no les voy a complicar. Este es para ver sacroiliitis, es la famosa maniobra de 4, es la maniobra de Faberé, que ese es el nombre, ¿no? En donde se hace, pues se coloca el muslo, perdón, en abducción y rotación externa, o sea, abierta, y hacemos que el tobillo apoye en la región de la rodilla opuesta. Igual al revés, hacemos el 4 invertido, y si es que hay dolor al movimiento, estamos hablando de una patología sacroiliaca presente. Entonces, la prueba o la maniobra de Faberé o del 4, que nos indica compromiso sacroiliaco. Esto no se los voy a decir. Esta es la columna vertebral y antes de acabar, esto es lo importante para ustedes de todo esto, que sepan reconocer las patologías y diferenciarlas en todo lo que es el eje de columna. Tienen que aprender a ver el normal y todas las posibilidades de variaciones en la vista posterior como en la vista lateral y saber evaluar y saber buscar los movimientos en cada región de la columna vertebral. Muy bien, chicos, si hay alguna pregunta. Me parece que no hay ninguna pregunta, doctor. Perfecto, entonces a mis 2 preguntas, 3 preguntas, si salen jalados es porque no he escuchado nada. Muy bien, chicos, entonces eso es lo que quería mostrarles, es la evaluación del eje columna vertebral, que es parte de la evolución y evaluación y la elaboración de su historia clínica. Pero siempre todo tiene que ir relacionado a la anamnesis. Si ustedes hacen una buena análisis, un buen relato cronológico, van a saber qué cosa buscar en el examen físico. No ir y de la A a la Z, no, tengo que buscar y centrarme más en lo que debo encontrar según la sintomatología de mi paciente. Muy bien, chicos, si no hay preguntas, nos estamos despidiendo. Ya acaba, creo que el ciclo, el viernes creo que dan su examen, ¿no?